desde el punto de vista, uno, terapéutico, por ejemplo, es decir, poder, en estricto rigor, valorar a través de la espirometría si hablamos de algo restrictivo o de algo obstructivo, no de una patología en particular. No vamos a determinar con la espirometría una neumonía, un SBO, pero sí vamos a saber que hay ciertas condiciones que están generando obstrucción o restricción en el sistema. La podemos usar desde el punto de vista preocupacional, por ejemplo. Se hace la espirometría a los pacientes que suben a la minería, ¿ya? Para ver cómo responden sus pulmones y cómo se han mantenido en el tiempo. Sobre todo están expuestos a zonas de polvo, en el chancado y esas cosas. Y también puede ser utilizado, por ejemplo, desde el punto de vista prequirúrgico. Determinar cómo está la función pulmonar antes de someterse a una intervención quirúrgica. Para saber, por ejemplo, cómo va a ser la tolerancia en la cirugía y si eventualmente necesita ser conectado a un ventilador mecánico, ver cómo va a ir la respuesta a este ventilador mecánico en relación a su condición pulmonar. Entonces tiene mucha aplicabilidad, pero lo importante hoy es que, uno, hicieran la maniobra como tal, para que la pudieran observar, y segundo, vayan al concepto de la interpretación. Antes de poder llegar a los datos crudos, de poder interpretar si es que estamos hablando de una espirometría obstructiva o restrictiva, lo primero que tenemos que saber es, uno, si la curva que ustedes que acaban de hacer o que reciben como interpretación es una curva válida. ¿Ya? Para eso necesitan criterios de aceptabilidad y criterios de reproducibilidad. Hablamos de criterios de aceptabilidad si alcanzan una meseta, es decir, en los 6 segundos en que se le pide, ¿cierto?, que se mantenga, a los 6 segundos alcanzan un valor máximo denominado meseta, que finalmente va a ser mi capacidad vital forzada. Tiempo expiratorio en menos de 6 segundos o mayor a 6 segundos, pero nunca menor a 6 segundos. Es a los 6 segundos cuando yo alcanzo mi valor máximo de meseta. Y eso es lo que voy a determinar como capacidad vital forzada. Así que necesito que sea de 6 segundos y no menor a 6 segundos. Y que no existan trazados ni artefactos en la prueba. Alcanzaba en la última prueba y la última prueba tenía un artefacto. Entonces se veía, probablemente usted hizo o, ¿cierto? Y uno tiene que hacer, pero cuesta. Yo las primeras pruebas que hice sentía que la lengua se me pegaba en la boquilla. Y eso como que taponeaba un poco el sistema. Por eso hay que explicarle al paciente que tiene que estar en el borde completo, todo adosado y todo. ¿Ya? Entonces la idea es que no hayan artefactos de por medio. Y además se deben tomar pruebas pre y post broncodilatación. Las pre son 3, en estricto rigor, 3 pruebas consecutivas, y post broncodilatación 3 pruebas consecutivas, que me den al menos una relación de 150 ml o al 10% de la capacidad forzada y del BEF1 para determinar que son reproducibles. De lo contrario, esta curva no es válida y no la puedo interpretar. Si se cumplieron los dos criterios, bien, avanzamos entonces al siguiente paso. Aquí vemos las curvas de la espirometría. Recuerda que toman aire, botan, toman profundo, capacidad pulmonar total, y botan rápidamente y se mantienen por 6 segundos. Ese flujo rápido, ¿cierto?, que sale en el primer segundo, sale tan rápido y desde un valor 0 que asciende muy cercana al eje de las I. No se mantiene separado. Si fuese un poco más lento y ustedes no hicieran el esfuerzo de espirar, la curva saldría un poco más curva y se alejaría del eje de las I, y eso no puede suceder. Asciende cercano al eje de la I y adquiere un punto máximo, ¿cierto? Un valor peak denominado BEF1, que es donde tengo el volumen expirado forzado en el primer segundo. De ahí en adelante cae a mi capacidad residual funcional. ¿Cómo mido mi capacidad residual funcional? Gracias a la curva volumen-tiempo. En la curva volumen-tiempo veo cómo asciende el volumen expirado en relación a un tiempo que dura 6 segundos. Boto fuertemente, llego a un valor elevado, a un pic elevado denominado BEF1, volumen expirado en el primer segundo, y mantengo mi capacidad residual funcional hasta un valor de 6 segundos. Si se dan cuenta, esta curva no es paralela al eje de las X, sino que asciende. No cae ni se mantiene paralela, sino que sube. Como sube, adquiere un valor meseta más elevado, que se da justo a los 6 segundos. Y es ahí a donde tengo mi medición de la capacidad vital forzada.
Entonces tengo mis dos valores. BEF1, capacidad vital forzada. Me voy ahora a la interpretación de la espirometría. La curva es válida, sí, cumplió con todos los criterios necesarios para poder hacerse. Y ahora me voy al análisis. El BEF1 o volumen expirado en el primer segundo debe ser mayor al 80% del valor de referencia. Ahí estoy hablando de que el BEF1 está normal, no hay conflicto. La capacidad vital forzada, para ser normal, también debe estar por sobre el 80%. Si esos dos valores están por sobre el 80%, hablamos de una espirometría normal. Pero además existe un valor de relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. Si esta relación está por sobre el 70%, estamos hablando de una espirometría normal. Si ahora se comienzan a reducir estos valores de corte, ¿ya?, y descienden, empezamos entonces a interpretar una espirometría para saber hacia dónde va, hacia la obstrucción o hacia la restricción. En el caso obstructivo, por ejemplo, vemos una reducción de la capacidad vital forzada partiendo inicialmente con una relación BEF1 y capacidad vital forzada menor al 70%. Secundariamente existe una reducción de la capacidad vital forzada, está menor al 80%. Si es así, entonces hablamos de un patrón obstructivo, cuando además el BEF1 también está reducido, menor al 80%. Entonces, si es mayor a 70 pero menor a 80, estamos en una obstrucción leve. Ya, si es entre 60 y 69, moderado. Moderadamente grave, grave y muy grave. Y así la podemos estratificar. Ahora, si el BEF1, capacidad vital forzada, llamada relación BEF1, capacidad vital forzada, es menor al 70%, pero no es un patrón obstructivo, porque solo se ha reducido la capacidad vital forzada y no el BEF1, entonces estamos hablando de un patrón de tipo restrictivo. ¿Ya? La capacidad vital forzada está menor al 80% y la podemos estratificar. Leve, cuando la capacidad vital forzada, ¿cierto?, teórica está entre 80 y 70, entre 60 y 69 y así sucesivamente. ¿Ya? Así que la podemos al menos estratificar en esos dos aspectos. También puede ser mixto, cuando hay mayor mezcla, ¿cierto?, de los antecedentes. Y así podemos ir interpretando más o menos este proceso. Ahora, yo les digo, les pregunto, ¿qué es lo que es obstructivo? El obstructivo es cuando se realiza, bueno, el ejemplo de la manguera, cuando se realiza esa represión. ¿Ya? Cuando hay una reducción de qué? Del lumen, ¿cierto? Esta reducción del lumen puede estar asociada porque hay secreciones de por medio que redujeron el lumen, o puede estar sucediendo por qué otra condición. ¿Se acuerdan del asma? ¿Qué pasaba en el asma? Se inflamaban las... ¿Ya? Hay un proceso inflamatorio asociado a qué? ¿A la presencia de qué cosa? La presencia de... No, ¿De qué cosa? ¿Qué le preguntábamos al paciente asmático? ¿Se acuerdan? En la anamnesis remota yo le preguntaba cosas específicas. Le preguntaba, por ejemplo, ¿usted es alérgico? Ah, sí, soy alérgico ¿a qué? Polen, al polvo, al ácaro, etcétera, etcétera. Agentes alergenos que me pueden provocar, ¿cierto?, un fenómeno de broncoconstricción cuando actúan sobre la musculatura lisa. Se podría generar un cuadro obstructivo. Lo importante es que cuando yo lo broncodilato, es muy probable, ¿cierto?, que este paciente sí genere cambios una vez de la broncodilatación aguda. ¿Ya? Entonces, interpreté más o menos la espirometría, me devuelvo a la gráfica y me voy a los valores que me entrega ya la espirometría. ¿Qué evaluamos primero? La relación. La relación BEF1, capacidad vital forzada. Esta debería ser mayor al 80%, ¿sí? Perdón, mayor al 70%.
Y en este caso la paciente tenía un valor de 89%. ¿Ya? Entonces, el sistema, el mismo programa que trae el PET-sismógrafo, según la talla, el peso, la edad y el género de la paciente, es capaz de determinar un valor de referencia, ¿cierto? Y tenemos acá, BEF1, capacidad vital forzada, del 84% y ya hizo 89%. La broncodilatamos y después de la broncodilatación presenta 89%. ¿Qué pasó? Ya, no era obstructiva. La paciente, a pesar de la administración de salbutamol, no tenía zonas de broncoconstricción que actuara el broncodilatador para generar broncodilatación. Y finalmente mejorara, ¿cierto?, la salida del aire que estaba ahí atrapada. De hecho, si observamos posteriormente, si esto era obstructivo, no íbamos a la capacidad vital forzada, lo íbamos a ir a menor del 80%, que en este caso mueve 3.85 litros, equivalente a 104% sobre el 80%, y lo mismo para el BEF1, sobre 80% a 111. Por broncodilatación va de 111 a 112 y de 104 a 105, la nada mismo. No significativo, porque en el estricto rigor no había una broncoconstricción presente. Esta es una espirometría normal, ¿cierto? Ya. Perfecto. ¿Se entiende ahí? ¿Sí? Súper. ¿Qué evaluaron después? Pimometría, ¿cierto? En la pimometría lo que hicieron fue valorar ¿qué cosa? La calidad de la musculatura. ¿Pero qué evaluaron? De la musculatura. La fuerza muscular. La fuerza muscular, ¿cierto? Evaluaron fuerza muscular. Lo que estamos tratando de determinar con la pimometría es poder pesquisar el grado de contracción muscular para poder generar un cambio de presión, ¿cierto? Yo no puedo evaluar la fuerza muscular directamente en el tórax, entonces me queda poder interpretarla con el cambio de presión que es capaz de generar cuando se genera contracción. Entonces yo le pido una inspiración forzada, ¿cierto? Uso musculatura accesoria, uso todo una maquinaria de facilitadora de la inspiración, que lo que hace es descender el diafragma, generar un aumento del diámetro diafragmático, y eso genera un cambio de presión interna. Y si yo le coloco algo en la boca al paciente, puedo determinar qué cambio de presión genera ese esfuerzo que está haciendo el paciente. Y es lo que estábamos haciendo finalmente con la pimometría, ¿cierto? De capacidad pulmonar total, botábamos espirometría, PEM o PEMAX, y si tomábamos, ¿cierto?, desde un vacío completo, tomábamos fuertemente pimometría. Ya, acá tenemos una pimometría para un paciente X que tiene 62 años de edad. Este paciente logró hacer al menos 4 pruebas de las 8 que podemos hacer en una pimometría, pero en la cuarta ya se nos fatiga. Logró hacer 4 con un valor máximo de pimometría de 31. Para la PEM o PEMAX, este paciente hizo 7 pruebas, siendo la más alta la de 66 centímetros de agua. Ese es su valor máximo. Por sí solo estos valores no me dicen nada. Yo necesito llevarlos a un valor de referencia. Para eso usamos la escala de Evans, ¿ya?, que nos permite a través de una fórmula determinar cuál es el valor de referencia de PIM para los hombres y para las mujeres, y un valor de referencia de PEMAX para hombres y para mujeres. ¿Tienes su celular, chiquillos? ¿Puedes sacar su celular para que coloque la calculadora? Entonces, si yo tengo 62 años y lo llevo al valor de referencia de PIM masculina, 62 por 0.41, ¿cuánto es? 25.42. 25.42. 120 menos 25.42. 94.58. ¿Lo hizo con resta directa? No, acá dice el cálculo al revés. Ah, ya, 90 y cuánto? 94.58. Ya, 94.58. Eso debería ser su valor de Pimax para sus 62 años. ¿Y él tiene? 31. ¿Cierto? Un valor muy por debajo. Vamos a valorar la Pmax. ¿Ya?
pero lo vamos a hacer a través de la siguiente fórmula. Evans nos dice que podemos tener el valor de referencia según la condición masculina de este paciente, pero además podemos tener un límite inferior de normalidad a través de la siguiente fórmula, es decir, básicamente el valor menor, la menos presión negativa que pueda hacer este paciente antes de que sea ya mucho más complejo. Entonces acá tenemos 62 por 0,15, ¿cuánto es? 9.3. 9.3. 62 menos 9. 52.7. Y él tiene 31 para un límite inferior. Lo mínimo debería haber sido 50 y está en 31. Vamos con la PEM para el límite inferior. 62 por 0.83. 51.46. Ya, 117 menos eso. 65.54. 65.54. Y él tiene 66. Está ahí, en el límite inferior, ¿cierto? Arrasando con el valor de P. Eso me dice, chuta, ¿qué pasó acá? ¿Por qué hay tanto descenso del valor? ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Una esclerosis lateral amiotrófica. Una esclerosis, ¿cierto? Una ELA. Un trastorno degenerativo desde el punto de vista nervioso o neuromuscular, que finalmente va a culminar en que este paciente va a dejar de poder respirar. Entonces debiéramos trabajar esta musculatura respiratoria, ¿cierto? Sabiendo que está en un déficit y podemos trabajarla desde el punto de vista respiratorio. Yo les pregunto ahora, ¿de qué me va a servir trabajar la PIM en el paciente? ¿Cuál va a ser el beneficio para este paciente si yo mejoro la PIM? El esfuerzo que va a realizar al inspirar y al expirar. Ya. No sé si voy a modificar el esfuerzo. Lo que voy a hacer es que con mayor contractibilidad voy a mejorar la ventilación de este paciente, ¿cierto? Le voy a permitir incorporar más aire para que genere intercambio, para que llene el alvéolo y genere el fenómeno de recambio. Entonces, mejorar la PIM me va a mejorar el intercambio gaseoso. Y la PEM Lo mismo pero respiratorio. ya, o sea, voy todo el día botando aire. No, ¿cierto? ¿Cuándo uso la PEM, chiquillos? Recuerden que la inspiración es ¿de qué tipo? La inspiración es activa y la expiración es pasiva, ¿cierto? Involuntaria. Tiene un concepto asociado a la estructural. El pulmón es capaz de retraerse por sí solo por su capacidad elástica. Y eso permite hacer el cambio de presión, el delta de presión, y se elimina el aire. Yo no hago esfuerzo para eso. Solo hago esfuerzo para tomar aire. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo sí puedo hacer la PEM consciente? ¿Cuándo yo puedo trabajarla de manera forzada? Bueno, uno la usa en la tos, por ejemplo. En la tos, exactamente, ¿cierto? Ese es mi punto esencial. Yo probablemente con este mismo paciente, si se llega a sobreinfectar, voy a tener que trabajar permeabilización de la vía aérea. Y necesito que tenga buena tos. De lo contrario va a acumular secreciones y se va a sobreinfectar. Entonces debo trabajar la PEMA, ¿cierto? Para mejorar su fuerza muscular. El cuento es ahora, identifiqué los valores de pimometría, los llevé a referencia, los analicé, ¿para qué me sirven? ¿Cómo los trabajo? Si yo les digo trabajen el bíceps, a ustedes ya cachan, ya saben qué hacer. Toman una mancuerna, toman una tela y comienzan a hacer ejercicios, ¿cierto? ¿Cómo trabajo entonces la musculatura? Podría ser igual con los mismos ejercicios respiratorios, pero a lo mejor de una manera más, Ya, más regular. Ya. Que sea, yo podría decir a su compañero, tome aire, mantenga, bote. Estoy trabajando su musculatura respiratoria. Pero yo sé cuánto está trabajando.
¿Cuánto esfuerzo hace cuando toma aire? Quizás es tan mínimo que en realidad no genera cambio, ¿cierto? No tengo cómo poder valorarlo. Una opción es, por ejemplo, para que les vaya quedando más claro todo este contexto, este instrumento. Valoré picometría, centímetros de agua. Este instrumento se llama válvula threshold o válvula umbral. Es un instrumento con el cual yo puedo graduar, ¿ya?, centímetros de agua de resistencia inspiratoria o expiratoria. Hay uno inspiratorio y uno expiratorio. Este es expiratorio. Perfecto. Entonces lo que puedo hacer, por ejemplo, es estimar carga. Cuando uno prescribe el ejercicio, por ejemplo, yo no le digo al paciente tome la pesa más pesada que usted pueda tomar y haga ejercicio y hasta que se canse. No. Sabemos que pueden haber lesiones de por medio, sabemos que finalmente se va a fatigar este paciente. Y lo llevo hacia un porcentaje de trabajo. Y digo, trabaje al 50, al 60, o al 70, o al 80%. Lo mismo puedo hacer acá. Si yo estimo un trabajo o un porcentaje de trabajo, si suponiendo que 31 es el máximo, ya. Supongamos que trabajamos al 80%, serán 25. Esos 25 centímetros de agua lo puedo graduar en el termómetro, perdón, en el flujómetro, en el incentivador, en la válvula threshold. Lo dejo consignado con centímetros de agua y le pido al paciente que bote. Cuando él bote, el aire va a sentir una resistencia provocada por el resorte. Y eso va a impedir que salga el aire. Y él va a tener que hacerlo con fuerza. Estar trabajando la musculatura expiratoria. Por el contrario, en la inspiración lo mismo. Va a tomar aire. 10 repeticiones. Descanso. Hago una nueva serie, 2 minutos más. Voy de nuevo, tercera vez, ya veo que hay fatigabilidad, no sigo más hasta la tarde. A la tarde vuelvo a trabajar. Y así sucesivamente voy generando un esquema de trabajo que me permita trabajar la musculatura respiratoria cuantificadamente. ¿Ya? Y voy haciendo progresivamente esta función. ¿Claro? ¿Sí? Perfecto. Y lo último que vieron fue el PEF, ¿cierto? El PEF tiene relación con el flujo máximo de tos, que en realidad es traducido en inglés en Peak Expiratory Flow, ¿cierto? Y lo que hace es que podemos cuantificar según los litros por minuto que usted mueve cuando expira. Le pidieron que tomara capacidad pulmonar máxima. Lo botaron dentro del instrumento. Por más fuerza que le pusieron, se movió un poquito, ¿cierto?, esa pestañita. ¿Quién hizo PEF? ¿Cuánto le dio? ¿Se acuerda? 550. 500, ya, súper. 160 es un indicador de que usted tiene una tos no funcional. Sobre 360, una tos efectiva. Pero además se lo puedo correlacionar con los datos de esta tabla. Es decir, ¿qué edad tiene usted? 20. Con 20 años, y para estar dentro de la curva, usted debería tener como mínimo, ¿cierto?, un valor de 540 de PEF. ¿Y tuvo? 540 y 550. 540 y 550, ya, bien. Está dentro de la curva. Entonces podríamos decir que tiene un buen flujo expiratorio que le puede permitir una buena tos. Eso, en el estricto rigor, se traduce en disminución del riesgo de broncoaspiración. Ya si eventualmente usted se llena de secreciones por alguna condición, esa buena fuerza que tiene para poder expirar le va a permitir permeabilizar la vía aérea. Entonces, consecuentemente, esto se correlaciona con el valor de PEM. Si yo tengo una buena PEM, voy a tener una buena flujometría también. Mientras más contractibilidad, más posibilidad de poder mover un flujo más elevado. ¿Ya? Y de esa forma poder trabajar, ¿cierto?, hacia la prevención de la broncoaspiración. En el caso de un paciente que esté como muy exacerbado. En el estricto rigor todos nos ponemos de lado, sabemos que no debemos broncoaspirar cuando estamos vomitando, ¿cierto? Nos protegemos. Pero en el caso de que no, por ejemplo un paciente añoso, ya pudiéramos trabajar con él a través del uso de PEM y de flujometría para determinar qué necesitamos favorecer para mejorar esta condición. ¿Ya? ¿Les quedó claro, chiquillos? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo tenía una, pero se me olvidó. Tenía que haberla anotado ahí. Sí. ¿Sí?
Bueno, cualquier cosa van en la semana del 25 allá en mi oficina y me van a encontrar.